Entonces, vamos a empezar la entrevista. Esta va a abordar un poco tu historia de vida, tu trabajo, reflexiones acerca de tu trabajo y el movimiento feminista, ¿no? Reflexiones sobre el movimiento feminista. Entonces, más o menos esos van a ser los temas en los que va a girar la entrevista, ¿ya? Mira, yo sé que siempre seguramente te preguntan de frente por el trabajo que haces en distintos ámbitos, desde las organizaciones, desde el activismo, desde el feminismo, pero a mí me gustaría saber primero sobre tu historia de vida, qué cosas de pronto, qué memorias te vienen a ti a la mente y que son importantes para el trabajo que realizas ahora. Sí, yo siempre, bueno, cuando me pongo a pensar sobre estas cosas, sobre parte de mis hilos o la hilación de mi proceso de vida o de donde he venido construyendo y he venido creciendo, se me vienen como, creo que, no sé si son 3 episodios sumamente importantes. Uno es el reconocimiento, la memoria y toda esta construcción familiar que está también alrededor de mi abuela Clara, Clara Quispe Luicho, ella es de Puno, ella migra a Lima, es una mujer que no tuvo primaria ni secundaria, ¿no? Migra a Lima y precisamente fue tras un proceso de violencia, ¿no? Que ella vivía dentro de su propio hogar. Entonces ella sale literalmente de Puno solamente con una tela, con un polo y un par de cosas y viene a Lima así a la nada, sin conocer esta ciudad, sin absolutamente nada, ¿no? Entonces, a empezar desde las calles, desde donde podía habitar para vivir y donde podía habitar para trabajar, para posteriormente a ello poder tener un espacio donde estar, ¿no? Donde encontrarse también con sus hijos y con sus hijas, ¿no? Entonces, parte de mi memoria familiar tiene que ver con eso, ¿no? Con el trabajo también muy temprano eh, desde la infancia de mi madre, de mis tíos, ¿no? Que son hijos de mi abuela y de mi abuela, una mujer huyendo de este proceso de violencia y de todo lo que estaba de todas estas cosas, ¿no? Entonces, para mí es muy fuerte todo lo que ella hizo y es demasiado, y creo que nunca me alcanzaría no sé si algún día me alcanzaría las energías y la valentía y tal vez hasta la voluntad como para poder decir, dejo absolutamente todo del espacio y todo lo que pueda tener y solamente me voy yo, mi nombre y lo que pueda decir, ¿no? Hacia allá. Entonces eso, y sin tener ni siquiera ni personas conocidas, ni educación, ni nada más que le pueda generar como por lo menos algo, ¿no? Entonces en esta voraz Lima también de la que se encontraba. Entonces, eso, ¿no? Sanarse a sí misma también de todas las violencias y todo. Y entonces creo que es una de las cosas que por lo menos con las que yo he crecido. Y otra es que mi abuela me crió a mí de pequeña. Entonces, porque mi papá y mi mamá se conocen en un asentamiento humano que precisamente invade mi papá también, invade la familia de mi mamá también. Entonces ellos se conocen en el asentamiento humano del Comité 58 en Caraballo, y ellos son como quienes empiezan a construir los caminos, los espacios en el barrio, ¿no? En lo que era un cerro antes, ¿no? Absolutamente cerro. Entonces empiezan a picar todo y hacer. Y es ahí donde mi papá y mi mamá se conocen y se enamoran. Y es ahí donde mi abuela vivía con mi mamá, ¿no? Ya de adolescente, porque mis papás se conocen cuando mi mamá tenía 16 años y mi papá tenía 26 años, ¿no? Entonces mi mamá decía que se había subido de la edad y mi papá decía que se había bajado de la edad, ¿no? La cosa es que finalmente se conocen, se enamoran y bueno, ¿no? Es en ese espacio donde ellos también trabajaban, veían la forma, mi mamá limpiaba casas, ¿no? Era trabajadora doméstica, ¿no? Trabajadora del hogar y mi papá es carpintero, ¿no? Entonces él es técnico en Senati. Entonces él es carpintero preparado y yo vivía con mi abuela. Y mi abuela siempre ha sido toda su vida ambulante. Entonces yo tengo memorias y tengo ideas también de mi abuela llevándome a mí a vender con ella. Y también tengo como recuerdos huyendo nosotras de Serenazgo, de otras, ¿no? Así, de la fiscalización que venía y todo eso. Entonces, son como los momentos y los espacios que creo que puede sonar a veces quizás, y algunas personas, no sé si esto guste o no, pero puede sonar hasta a veces hasta muy romántico o idealizando eso, pero son estas cosas que sucedieron para mí que me han generado también la idea de que, uno, yo no voy a aceptar ningún episodio de violencia dentro de mi vida, no voy a repetir y voy a intentar de que las personas que estén a mi alrededor y las personas a las que yo pueda tener cercanías no vivan
o sea, o generar un marco de protección o algo en lo que yo pueda aportar para que no vivan y no se repitan las historias de mi abuela. Y lo otro es que tampoco podría permitirme en un mundo donde sigan existiendo estas mismas desigualdades y las desigualdades y las oportunidades que yo no tuve, ¿no? Entonces eran estas cosas, o las que vivió mi familia. Entonces, yo creo que son como todas esas cosas acumuladas dentro de todo un proceso de vida que hace que en un momento yo diga que a partir de que puede acceder por lo menos a educación pública y ser la primera en mi familia de algo que ellos soñaban como súper lejano o que solamente comprendía la gente que tiene dinero o solamente comprendía que la educación universitaria o terminar la secundaria era para gente que, o para ricos, se podría decir, y que sea como que la única mujer, yo creo que me carga también no me carga en un sentido de que sea pesado, ¿no? Sino que me genera una responsabilidad también como para permitirme soñar más allá de donde ellos soñaron, en el espacio donde vivían y en el espacio y de todo lo que construyeron, ¿no? Tener una casa, tener un espacio donde vivir, tener todas estas cosas, ¿no? Estas comodidades que fueron construyendo también para mí en el marco de tener un techo y toda esa tranquilidad, creo que también va en el sentido de qué es lo que yo puedo seguir construyendo, ya no solamente para mí y para quienes están ahí, sino para las demás personas, ¿no? Entonces, eso fue creo que parte de alguna de las cosas, ¿no? El hecho de mi familia, mi abuela y todo, y lo tercero sería ya todo con lo que me tocó vivir en el Comité 58, ¿no? Todo lo que se veía, si bien era un espacio de cooperación entre los vecinos, vecinas, mi papá y sus 9 hermanos son quienes migran al Comité 58, entonces es un cerro de Los Soto, ¿no? Viviendo con sus hijos, de hijos, familias. Y todo esto, si bien había momentos de intercambio comunitario que para mí me parecen sumamente importantes como para resistir frente a miles de familias o cientos de familias que no se encontraban en la nada, pero también era un espacio como para yo misma dentro de mi proceso de crecimiento, donde iba cuestionando algunas dinámicas sociales que se daban, ¿no? En este caso, los episodios de violencia también que se repetían, ¿no? Entonces yo creo que estas cosas también me hacían como repensar, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que yo era la única niña a quien le celebraban el cumpleaños, y ni siquiera era un super cumpleaños, ¿no? Mi mamá me hacía una torta y era como que la torta y la canchita, pero había niños que no tenían ni siquiera un queque, ¿no? Ese queque torta que es lo que nos hace la mamá y mi abuelita. Entonces, mi mamá, por ejemplo, lo que hacía era cada mes hacía un queque también, el mismo queque que a mí me hacía para mi cumpleaños, y llamaba a todos los niños del barrio, y los niños del barrio venían a mi casa, bajaban, otros subían, porque mi casa estaba en medio del cerro, y bueno, y entraban a mi casa, mi mamá trataba de que les ponía baldecitos y todo para que se aseen y todo, y los peinaba, los hacía sus colitas, a los niños los peinaba, ponía música, y con esa música nos poníamos a bailar todos en el patio de mi casa, y con el queque le cantábamos el cumpleaños a todos los que haya sido su cumpleaños marzo y a todos, ¿no? Entonces se celebraban los cumpleaños, había un entendimiento de eso. Había niños y niñas que no sabían cuándo eran sus cumpleaños, porque nunca les celebraron, ¿no? Solamente sabían que la Navidad existía porque ese día reventaban los cohetes y porque en todos los medios y porque en todos lados estaba un Papá Noel o los colores, pero no había más allá de eso otra celebración donde haya, ¿no? Más allá que de las festividades del barrio y todo eso, pero no propiamente de ellos y de las niñas y los niños. Entonces, yo he crecido con muchos niños dentro de casa, ¿no? En el tiempo que fui como hija única, mamá siempre trataba mi papá y mamá hacían este ritmo de adoptar a los sobrinos, ¿no? O si un tío o una tía no podía criarlo, entonces ellos crían. Entonces creo que de ahí también es como que nace un poco estos encuentros y estas ideas de posteriormente generar una escuelita ya cuando me mudo, los clubes de niñas y todas estas cosas, ¿no? Entonces creo que viene un poco de eso. Hey, ¿y cuál es el primer contacto que tú tienes con el trabajo que realizas ahora? ¿Cómo el primer O contacto? el inicio, cuando tomas contacto, no quiero decir cuando te volviste feminista, pero ¿cuál es el primer contacto que tienes con el movimiento que te hace hacer todo lo que haces ahora? Yo creo que ahí no sabría cómo explicarlo muy bien, puesto que, por ejemplo, o sea, precisamente con los activismos, yo empezaba ya generando haciendo activismo y soy consciente recién de eso como que a esta edad, ¿no? De que a los 13 años el tener una escuela para niñitos y para niñas dentro de mi casa era activismo, ¿no? Sin recibir ningún tipo de remuneración, sin recibir absolutamente nada y solamente era por el
por las ganas y por el entusiasmo de que haya niños y niñas que sepan leer y escribir, que haya niños y niñas que sepan contar y todas estas cosas, ¿no? O el buscar formas de poder tener un grupo de amigas para que para hablar sobre temas medioambientales, ¿no? Y cosas así que yo trataba de buscar dentro de mi propio barrio, poner cartelitos sobre no contaminen en distintos lados, o sobre la defensa de los animales, ¿no? Entonces iba y los pegaba en las internet o en los postes y cosas así, pero tenía 13 años y no sabía porque no tenía a más amigas dentro de mi comunidad, más allá del colegio, ¿no? Yo estudié en un colegio de puras mujeres. Eh, pero mi primera conciencia ya, eso es en el marco del tema de la niñez, ¿no? Pero en mi primera conciencia, por lo menos desde las cosas ya más pesadas, creo yo, desde las vivencias, desde las mujeres también, tienen que ver con un poema que yo recité cuando tenía 12 años y que trata sobre las mujeres que son abandonadas. Entonces, que son abandonadas y que están con un niño, que se encuentran arrastrando un niño, ¿no? O algo así menciona el poema. Es un poema de 12 estrofas, ¿no? Y cada estrofa tiene 4 versos. Entonces, yo tenía que aprenderme un poema para el colegio y papá siempre me contaba la historia de que una niña en el colegio le habían ganado el concurso de declamación, ¿no? Y esta niña había declamado esto. Entonces, a partir de eso, es que yo empiezo a aprenderme este poema, tengo este concurso de declamación en el colegio, pero ya no era solamente un concurso, sino que había cada palabra o cada verso de este poema calaba también parte de mí, ¿no? Entonces era como que leerlo nuevamente era repensar en la historia, era repensar en las memorias de cada una de las posibles mujeres que estén así en distintos espacios, ¿no? Mujeres, madres abandonadas, madres solteras viviendo. Entonces, eso, luego ya cuando tuve que repetirlo en más espacios, porque termino ganando el concurso, mis profesoras y todas ellas se sientan conmigo para hablar conmigo de esta temática, ¿no? De este problema también que viven las mujeres. Entonces creo que ahí también me centré un poco más en qué hay que hacer a partir de ello, ¿no? Dónde podemos encontrar los caminos para poder construir. De hecho, tenía muchas preguntas, tenía muchas dudas, pero estaban ahí dentro de ese proceso. Entonces, eso fue como creo que mi primera cercanía. Específicamente ya con los feminismos y decir, el feminismo, como propiamente como nombre, lo conozco recién en la universidad, cuando ya a los 17 años, porque anteriormente a ello yo me había topado con libros, la biblioteca de papá habría libros de Flora Tristán, había libros de María Jesús Alvarado, pero no, pero no las pero no las categorizaba propiamente como feministas, puesto que los textos tampoco las enuncian así directamente, los textos de historia, ¿no? Entonces, eso también hacía de que, de hecho, por lo menos para mí no haya ningún tipo de llamado de atención sobre ese término, ¿no? Y en las escuelas mucho menos, en la escuela parroquial mucho menos. Entonces, nada, creo que fue directamente en la universidad donde yo conozco ya este mundo de mujeres que estaban haciendo cosas que me hacen abrir los ojos de forma y me hacen latir el corazón de forma tan inmensa y que hacían cosas tan interesantes, tan bonitas y que es como que yo digo, ¿dónde estaba ese mundo que durante mucho tiempo quizás estuve buscando? O era el que mi abuela estuvo también generando los cimientos, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué te ha inspirado a hacer el trabajo que realizas? Yo creo que en todas las cosas que hago, por lo menos en las que siempre estoy haciendo, pienso en mi abuela. Eso, sí, es mi abuela. Mi abuela está en todas las cosas que pueda hacer. Mi abuela está en la niña que no puede reunirse o que sí puede reunirse con sus amigas, ¿no? Mi abuela está en la adolescente que puedo conocer también en los clubes de niños y con quien puedo hablar sobre algún tema de prevención de violencia o lo que fuese, ¿no? Mi abuela está en aquella mujer que en un momento no se supo dónde estuvo porque desapareció ante la violencia también, ¿no? Entonces mi abuela está en cada uno de los casos en los que cada uno de los casos en los que yo me encuentro, ¿no? Y de hecho mi abuela está también en mi proyección de vida, ¿no? Yo sueño igual con tener un puesto de mercado o lo que fuese fijo para poder ver, ¿no? Porque es parte de es parte de nuestra memoria, ¿no? Y son cositas que las vamos construyendo y es, por ejemplo, parte de las metas que tenemos ahora con ella, ¿no? Entonces, yo creo que en todo donde pueda yo estar o donde pueda caminar, siempre menciono a Clarita, porque ella está en todo esto, ¿no? Y todas las memorias y todo lo que yo puedo haber vivido en un momento
y todos los espacios donde yo pude haber estado son parte también y producto de todo su cuidado, fue producto también de todo lo que ella dio para mí. ¿Qué cambios personales tú has experimentado a partir de tu trabajo? ¿Cómo ha afectado tu trabajo en tu vida personal? Mi trabajo activista. En general, claro. Bueno, sí, lo que pasa es que tengo más. Sí, 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 yo Así, lo sé. en, primero, yo creo que primero el activismo me cambió la vida totalmente. El conocer, como mencioné, a las feministas, a las compañeras, me hizo ver otra realidad de la Lima en la cual yo vivía, del país en el cual yo vivía. Me permitió también estar en otros espacios y pisar otros lugares en los cuales yo había comprendido, o por lo menos mi construcción ¿no? Mis procesos de socialización me habían hecho entender que no eran espacios para mí, o que eran espacios de las otras o de las otras personas que quizás no eran diferentes o totalmente diferentes a mí y diferentes entendía en que no pertenecía, ¿no? Entonces, que fue un choque cultural bastante fuerte también cuando yo empiezo recién la universidad, ¿no? Y cuando empiezo a conocer estos lugares y todo. Entonces, fueron como las primeras puertas y después de eso, cuando ya se fueron concretando algunos proyectos o ya me di cuenta que no había como límites para seguir ideando cosas o seguir pensando otras formas de qué hacer más allá del límite del tiempo y las energías. Cuando me di cuenta de todo eso, creo que las felicidades iban viniendo poco a poco, ¿no? Las felicidades en el sentido de la satisfacción de cada una de las cosas que hacía, las felicidades en el sentido de las personas en las que iba conociendo, la felicidad en el sentido de cómo el feminismo también te salva la vida por muchas cosas que empiezas a repensarlas sobre cómo tú misma estás creciendo, sobre cómo tú misma estás tomando ciertas acciones, ¿no? Entonces, yo creo que reformula en realidad el activismo feminista, los espacios feministas, las compañeras feministas reformularon absolutamente toda mi dinámica de vida, todo lo que yo había tenido o como había visto el mundo de una forma antes. De hecho, reafirmaron algunas cosas en las cuales yo iba buscando, en las cuales yo iba sintiendo, pero cambiaron absolutamente la mirada y la dinámica de querer ir haciendo otras cosas y también me dio la fuerza como para yo sentirme parte de, ¿no? Entonces creo que eso es por lo menos lo más importante ahora, ¿no? Es como cuando decimos a veces ahora ya no me chupo de que yo puedo estar ahí y nadie me va a mover, o yo puedo estar aquí y nadie me va a mover, al temor de hace unos años, ¿no? O al temor de la caída adolescente que simplemente no podía estar ahí porque sentía que ese espacio no era para ella, ¿no? O que eran otras las mujeres. Entonces creo que eso también parte de la construcción del feminismo propio, ¿no? De cómo una va a distintos espacios con distintas compañeras feministas y todo lo demás, pero vas con toda tu carga, con toda tu construcción cultural, con toda tu construcción de memorias, con todo esto, y estas cosas también te sitúan de una forma diferente en otro espacio, ¿no? Y el feminismo lo que hace es darte poder también como para sentirte segura dentro de estos lugares y segura contigo misma, pero también con las compañeras, ¿no? Seguras con ellas también. Entonces, eso, a mí me ha generado muchas satisfacciones. Ya las cosas que después fueron saliendo, fueron naciendo, o, o los saludos, o cosas que después se fueron como construyendo o teniendo de la nada y sin esperarse, creo que era producto de cada uno de los pasitos que se van dando y que, bueno, y que existen porque a veces son parte de, ¿no? ¿Y cómo definirías tú el feminismo, Kate? Yo definiría el feminismo como un movimiento que a mí me dio protección, como un movimiento que a mí me salvó la vida, como un movimiento que a mí me generó, me generó las ganas de seguir soñando, ¿no? De seguir soñando. Y también que a veces me resta muchas de mis energías con mucha felicidad. Antes mencionaste que no solamente es el activismo porque trabajas en otro tipo de espacios. ¿En qué ámbitos, espacios o ámbitos de acción es que has enfocado tu trabajo? Primero, desde el espacio feminista estoy viendo con el tema con los clubs de niñas, que es un proyecto y una propuesta de hacer clubs de niñas a nivel nacional o en todos los espacios donde fuese posible y definitivamente iniciando por
por espacios donde se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, ¿no? Donde las condiciones de vulnerabilidad son más agravantes. Y lo otro es el tema de mujeres desaparecidas, ¿no? Abordar la problemática en general también, no solamente a nivel nacional, sino también hay una propuesta, y de hecho es con algo con lo que sueño, y es generar una propuesta de una red latinoamericana, que es con la que estamos construyendo con algunas compañeras en México, en Argentina, y otro es una red mundial donde podamos hablar todas de dónde están aquellas mujeres que nunca se contaron a través de nuestra historia, ¿no? O que aquellas mujeres que fueron olvidadas simplemente, ¿no? Que fueron borradas de la memoria ciudadana y la memoria estatal. Entonces, esa es una de las cosas desde los activismos, y lo otro es ya desde mi formación profesional, ¿no? Como socióloga. Desde mi formación profesional como socióloga me he dedicado desde los inicios en el tema de derechos sexuales y reproductivos. Es más, yo me inserto en los activismos a partir de las campañas por los derechos sexuales y reproductivos. Creo que ahí es donde tengo como más punch en todo esto después. Inicio ahí en Flora Tristán, luego de eso he estado en espacios también de patrocinios para niños y para niñas en otras organizaciones, ¿no? Trabajando. Luego ya vino el periodo también legislativo, ¿no? En la Comisión de Mujer y Familia, donde me tocó trabajar acompañando a compañeras feministas en propuestas legislativas o iniciativas también desde el Congreso, para poder ver las normativas y poder ver las formas de incidencia también con la ciudadanía, pero también desde autoridades de fiscalización de servicios estatales y esenciales para las mujeres y para las niñas e integrantes del grupo familiar, ¿no? En caso de adultos mayores y adultos mayores. Entonces, esa ha sido parte de las cosas en las que he venido participando, en el diseño y desarrollo de proyectos sociales también vinculados en el marco de derechos de mujeres. Y bueno, y actualmente me encuentro trabajando en Chirapac, ¿no? En el Centro de Culturas Indígenas, precisamente también para proyectos en derechos sexuales y reproductivos en mujeres jóvenes indígenas. Mm. En todas estas organizaciones en las que has trabajado, ¿cuál ha sido tu experiencia trabajando como mujer? ¿Has sufrido alguna discriminación o prejuicio por ser mujer? Las discriminaciones y prejuicios las he recibido quizás antes de insertarme en estos espacios, ¿no? Creo que he tenido la fortuna, ¿no? No sé si llamarlo privilegio, porque ha sido parte también de mis procesos de aprendizaje y de formación, pero sí he tenido la fortuna de poder trabajar en espacios feministas, en espacios donde me he sentido de alguna forma respaldada, donde han sido espacios de aprendizaje, de retos, sí, pero con compañeras, pero yendo con compañeras de la mano con todo cada uno de mis aprendizajes. Entonces, a ellas tengo como las deudas y tengo el cariño por todo este proceso. De, del tema de la formación profesional, definitivamente en todos los espacios donde iba no había espacio donde no encuentre discriminación por ser mujer, y discriminación bien era en ese entonces hasta por mi color de piel, ¿no? Yo empiezo a trabajar, mi primer trabajo fue, no sé si llamarlo trabajo, porque era una forma de cómo yo apoyar a mis padres, fue cuando yo tenía 8 o 9 años. Y entonces yo en casa teníamos una situación bastante complicada, ¿no? En el tema, por ejemplo, para poder sustentar mis estudios, los libros, si bien yo era becada en un colegio, había que comprar los libros de inglés. En esos tiempos también entraron a robarnos en la casa y pasaron varias cosas complicadas. Entonces, bueno, mis papás también, mis hermanos nacen, gemelos no idénticos, entonces ya no éramos 3 en la familia, sino éramos 5. Entonces, bueno, mi mamá hacía los chupetes en la madrugada, cuando papá se iba a dormir, hacíamos los chupetes toda la noche, papá se iba a trabajar, y yo había estado juntando en la venta de chupetes primero en casa mismo, de 10 céntimos en 10 céntimos hasta que conseguí los 9 soles, y con esos 9 soles agarré y me fui al mercado de la Cumbre, que es un mercado cerca a casa, me compré una cajita de Tecnopor, y al día siguiente buscamos un canguro que estaba por ahí guardado, mi mamá me cosió el canguro, me puso la gorrita con mi polo, mi chorcito, y agarré y salí a vender chupetes a la calle. Y no solamente era en los alrededores del barrio, ¿no? Sino que cada vez más iba caminando un poco más, iba avanzando. Entonces, ya otras veces me iba en los buses a vender chupetes hasta el centro de Lima, de Carabina centro de Lima. Entonces, para mí era normal, porque el paradero de los carros estaba en el último paradero, estaba en mi casa.
pero ya habían veces también donde yo terminaba a veces muy cansada en la venta de chupetes y me quedaba dormida en el carro junto con mi cajita y a veces, claro, cuando despertaba tenía el cobrador sentado a mi costado, ¿no? O cuando despertaba sentía de repente, o a veces antes de bajarme, sentía como que una mano o algo en mi pierna, ¿no? Y eso hacía que me despierte, ¿no? Entonces era o algún pasajero que se estaba bajando y que me había tocado la pierna, o era el cobrador quien estaba, ¿no? Entonces esto eran como que cosas que definitivamente fueron los primeros episodios de violencia también de parte de los que yo empezaba a vivir simplemente por salir en la calle, por estar, ¿no? Entonces en otros espacios. Después de eso, yo empiezo cuando termino la secundaria, como papá y mamá me dijeron de que, bueno, a lo mucho que podían llegar era darme secundaria y después de eso, si bien se aspiraba que yo estudie más cosas, no había las oportunidades, entonces yo me dedico a trabajar en una ferretería. En realidad trabajé vendiendo linternas, trabajé en una ferretería, trabajé, me fui también a restaurantes, un montón de lugares, pero lo de la ferretería fue más marcado para mí porque yo trabajaba ahí haciendo, despachando y haciendo las boletas. Entonces, habían trabajadores también quienes se dedicaban al tema de la carga, ¿no? Al cemento, a cargar las cosas y todo ello. Y entonces yo siempre quería, yo quería estudiar, yo quería seguir estudiando. Entonces, de lo que yo ganaba 15 soles diario y a la semana creo que ganaba, creo que eran como 100 soles, algo así, de lunes a domingo. Entonces me daban los domingos al mediodía me daban los 100 soles y luego ya tenía mi domingo toda la tarde libre, ¿no? Y entonces en este lugar donde yo trabajaba, si bien la gente me trataba muy bien en el tema del señor Gabriel, los jefes eran muy amables, lo que pasaba era que un día me entero de que cuando yo me iba al baño a cambiarme, porque luego de eso me iba a estudiar, me metía al inglés, ¿no? Entonces me iba a estudiar el inglés en las noches, los chicos habían hecho un hueco en la puerta del baño para verme mientras yo me aseaba antes de salir. Entonces, esto luego lo terminó descubriendo porque una de las niñas, que eran las hijas del señor Gabriel, viene corriendo, me avisa, ¿no? Cuando yo salgo del baño, viene corriendo y me avisa que todos los había visto en la puerta tratando como tornándose para verme. Entonces, de hecho, esto fue algo que a mí me chocó muchísimo, ¿no? Porque era otro espacio en el cual estaba trabajando, intentando construir. Yo pensé que ahí me iba a quedar como mucho más tiempo, ¿no? Y si bien, claro, luego de ello despidieron a uno de ellos, bueno, lo alejaron por un tiempo a uno de ellos, yo de todas maneras tenía que seguir ahí porque no había otro espacio donde me den por lo menos un trabajo como ese, donde pueda tener el tiempo para luego yo poder salir a las 6 de la tarde, porque la mayoría de trabajos era de 8 a 8 o de 8 a 10 de la noche, entonces yo salía a las 6. Entonces, las condiciones del horario, el trato también con la familia, ¿no? De los jefes de ese espacio. Entonces, todas estas cosas también hicieron que, bueno, que yo me quede, ¿no? Y porque me habían garantizado que iba a estar bien y todo, y porque no tenía otra oportunidad, tenía 16 años, entonces en otros lugares me pedían siempre mi DNI y pues era como una de las complicaciones, ¿no? Anteriormente había trabajado, sí, vendiendo linternas, pero me explotaron y fue una estafa total, aún peor, me explotaron aún más que en el otro trabajo, porque ahí fue donde sufrí ya fue discriminación ya por mi color de piel o por cómo soy, o no sé, porque vendíamos, si bien era un tema de, vendíamos linternas, nos daban linternas para vender, como los chicos y las chicas que salen con sus ternos y van y venden por las puertas y las casas. Primero que en ese lugar donde fui a dejar mi CV, ¿no? Y todo esto, para trabajar, nos, me pidieron a mí mi partida de nacimiento, a la mayoría de chicas les retenían el DNI hasta todo el día, era un tema bastante complicado porque la mayoría de chicas eran migrantes también con quienes trabajaba, nos llevaron a un lugar donde yo no conocía porque yo era de Caraballo y el lugar donde teníamos que estar era en Comas, entonces nos llevaron a San Isidro y en San Isidro, supongo que era San Isidro porque decían que era San Isidro, yo no sabía que era San Isidro o qué parte de Lima existía, más allá de que era todo diferente. Entonces, cada vez que yo iba a venderle algo a alguien, la gente pensaba que yo les iba a robar. O habían señores que entraban a restaurantes y yo me acercaba a saludarles para venderles las linternas y los señores que tenían hijos que tendrían mi edad también les decían, ¿no? Cosas así, ya ves, tienes que estudiar para que no termines como esa, o cosas así, ¿no? Entonces, o decían, ven, te va a robar, no ven que no sé cuánto, o hay algunos que roban niños, o cosas así, ¿no? Entonces yo solamente quería venderles linternas, ¿no? Entonces, todas estas cosas, de hecho, a mí también me marcaban y me dolían, pero entendía que quizás era parte de las formas de trabajar, ¿no? En este espacio. Lo otro es que ya yo terminé huyendo de ahí
vi un carro que decía Comas, Caraballo, no sé por dónde, de los tantos lugares que he caminado por ahí, porque estaba perdida, nos llevaban a lugares donde no conocíamos y luego nos recogían en otros, nos iban como vigilando, ¿no? Por dónde íbamos vendiendo. Y vendíamos todo el día y recién almorzábamos o comíamos en la noche, con la promesa de que íbamos a comer una pizza o un pollo a la brasa, ¿no? Yo nunca había comido una pizza, entonces era como que, wow, esta vez iba a haber, no, nos van a pagar con la comida más de lo que deberíamos ganar, entonces cosas así, ¿no? Entonces la emoción por comer estas cosas o la emoción por ese tipo de accesos hacía que aguantemos todo esto durante el día, ¿no? Hasta que un día yo agarré y dije, ya no más, porque nunca llegué a probar la pizza, y no más porque, o sea, lo tomo como ya en forma de quizás de superado el hecho, ¿no? En toma de broma, pero dije no más porque no me sentía cómoda con el espacio, yo empezaba a reconocer que no era algo que a donde yo quería, no quería esto, y vi un carro que decía Comas, Caraballo o Lima Norte, me subí sin saber a dónde llegaba o si estaba tomándolo por el sentido contrario quizás, pero llegué a casa felizmente, entonces eso, yo creo que todos los episodios de violencia que he podido vivir han sido antes de encontrarme con la fortuna de lo que ahora por lo menos puedo yo elegir dónde quiero trabajar, o puedo por lo menos yo elegir o sentirme segura con las compañeras, ¿no? O si bien hay espacios llenos de retos y de complicaciones entre las diferencias también de poder trabajar y articular en equipos, es totalmente diferente a todo lo que me haya tocado de vivir mucho antes, ¿no? En todos los aspectos. Y bueno, tú has hablado de varios espacios de organizaciones, los diversos ámbitos de acción en los cuales trabajas. ¿Cuál ha sido tu experiencia y las estrategias que has usado para trabajar en el activismo, por ejemplo, en estos dos proyectos que mencionas, de las mujeres desaparecidas y de los clubes de niñas? Mis experiencias dentro de todo esto, uno, primero que los clubes de niñas nace a partir del 2016, si no me equivoco, a fines del 2016. Yo creo que más allá de las experiencias son aprendizajes, ¿no? Con las niñas se ha aprendido un montón de cosas, desde el solo hecho de hablar de forma teórica sobre el adultocentrismo, a vivirlo directamente con ellas, a aprender con ellas, a participar con ellas, es todo ese núcleo de aprendizajes y el de reconfigurar también tu mirada sobre la ciudad, tu mirada sobre qué es lo que estás construyendo, sobre qué es lo que quieres hacer en referencia al trabajo desde los feminismos, ¿no? Sobre todo desde las voces de las niñas. Entonces esto me ha permitido por lo menos también generar quizás para mí otro tipo de visión y de metas respecto a qué es lo que, hacia dónde vamos a abordar primero cuando hablamos sobre la erradicación de la violencia o sobre cuando hablamos de prevención de la violencia, ¿no? El enfocarnos desde la niñez o el enfocarnos desde una mirada más desde nuestra propia cotidianidad o territorios, ¿no? Que es lo que creo que es lo que a veces muchas veces se nos olvida cuando queremos enrumbarnos en grandes proyectos y nos olvidamos de escuchar a las otras, ¿no? Entonces, en este caso a las niñas. Entonces, eso es creo que una de las experiencias más grandes que a mí me ha permitido tener el participar en los clubes de niñas y el que las niñas, sobre todo, me hayan permitido a mí poder estar con ellas también, ¿no? Porque no se trata del que yo quiero tener un espacio y bueno, voy y me junto con un montón de niñas, sino que las niñas quieran hacerlo, que las niñas decidan y que las niñas empiecen a formular sus propios espacios dentro de su propio territorio, ¿no? Empiecen a tomar conciencia de cada una de las cosas que a ellas les interesan. Entonces, esto creo que es para mí uno de los aprendizajes mucho más grandes que he podido tener con las niñas. Con mujeres desaparecidas, es un camino de retos, es un camino de retos, es un camino de acompañamiento, es un camino y también de aprendizajes colectivos. Un camino de retos, me refiero a que siempre hay una serie de frustraciones frente a la situación nacional, ¿no? Hay una serie de frustraciones en referencia a la respuesta que se tiene también desde nuestras autoridades, en referencia a la respuesta que se tiene desde la sociedad civil. Es una serie de frustraciones respecto a las memorias de dónde están o cómo se encuentran, ¿no? Entonces creo que todas estas cosas generan también un cúmulo de emociones que definitivamente te cambian la vida totalmente, ¿no? Cuando a mí me preguntan sobre mujeres desaparecidas o sobre los casos de desapariciones de mujeres, yo menciono que para mí fue un antes y un después, ¿no? Y ese después es hasta el último día que por lo menos a mí me permitan seguir luchando dentro de este camino, ¿no? Dentro de lo que yo me permita seguir en esto.
porque cada día tenemos algo nuevo, cada día hay algo para lo cual enfrentarse, o cada día hay una familia a quien acompañar, a quien escuchar, cada día hay un recuerdo dentro de todas estas familias, cada día hay un espacio dentro de aquellas casas donde falta alguna mujer que también son parte de tu familia, ¿no? Que también se generan como un pedacito de ti. Entonces, eso es lo que a mí me genera con mujeres desaparecidas, desde el tema de las deudas estatales en la indignación, desde el tema en el acompañamiento con las familias y con mis familias también, y con el sentido de qué es lo que queremos construir de aquí en adelante, ¿no? Con aquellas y con todas las que nos sigan faltando. Entonces, más o menos de eso se trata. ¿Y cuál consideras que es tu logro profesional más grande, del que te sientes más orgullosa? Wow. Yo creo que uno de, no sé, los logros profesionales, en realidad, no sé cómo, no sabría cómo expresarlo, porque creo que los logros profesionales que haya podido tener son esos, los clubes, los espacios feministas, son el yo poderme sentir plena dentro de estos lugares, ¿no? Creo que yo no podría conseguir como logro algo donde yo no me sea feliz, o algo donde cada cosa que haga sea una carga o sea difícil. Definitivamente es complicado, hay veces donde nos cansamos, hay veces donde uno dice, ya hoy no voy a planificar nada, hoy voy a descansar, pero es ¿no? Porque es parte de uno mismo, pero no porque diga, no, ya no quiero más esto, ¿no? Entonces, creo que el logro profesional que puedo ir construyendo ahora es que siento que aquella niña que en un momento no soñó con ser profesional, con vivir todas estas cosas, ahora lo está logrando. Entonces, cada una de las cositas y cada uno de los pasos y cada uno de los caminos y cada uno de los lugares donde yo me puedo expresar es un logro profesional que voy adquiriendo también, porque son cosas que me van haciendo feliz a mí. Entonces, yo digo, todo lo que ahora estoy viviendo, que a veces parezca de ensueño, son parte de caminos que he ido dando, y son parte de los procesos también que se van construyendo con mucha gente también que está ahí y que confía, ¿no? Entonces, si no hubiese gente que confíe, si no hubiese gente con tantas ganas de hacer cosas, creo que no habría alguien ahora también hablando con muchas esperanzas o con mucho amor sobre esto, ¿no? Entonces, esos los logros son el camino de lo que está. Okay. ¿Y tú que vienes activando desde, o sea, eres bien joven, pero bueno, como tú misma dices, has empezado a activar así como desde los 13 años, ¿no? ¿Cómo has visto los cambios a través del tiempo en relación al contexto social, político? ¿No? A ti te ha tocado atravesar también diversos contextos. En relación a tu trabajo, ¿cómo ves ese cambio? El contexto social y político. Bueno, por lo menos desde la mirada de una, no sé, pues de una niña que creció en Caraballo y que luego conoció Lima Norte, y que cuando recién estuvo en la universidad pudo conocer las otras Limas y pudo conocer a lo que le llaman el centro de Lima, ¿no? O la Lima de las urbes. eh, Creo que y los retos en los cuales luego ya me he ido enfrentando dentro del proceso de cada uno de los caminos, eh, creo que, creo que podría decir que sí se ha avanzado mucho, ¿no? Se ha avanzado mucho, y es con las compañeras. Hemos tenido, han habido muchas dificultades en el sentido de poder sentirnos dentro de estos espacios, y que claro, cuando uno lo ve sola, piensa de que son dificultades particulares o son dificultades personales, pero luego cuando uno lo ve en colectivo, lo ve con las memorias de otras compañeras dentro del movimiento feminista, cuando uno luego lo ve hacia afuera, eh, hace el análisis de que definitivamente todos son procesos también que vienen a partir de estos episodios de migración, que vienen a partir de todos estos caminos que anteriormente se fueron construyendo, y que gracias a muchas de ellas me permitieron luego a mí estar dentro de una universidad y poder seguir participando, ¿no? Entonces, yo vería como un poco desde eso, ¿no? Si bien desde los medios de comunicación antes se escuchaba de una forma más grotesca lo que sucedía, por ejemplo, con las mujeres, luego poco a poco se han ido, entre pasitos y pasitos, se han ido cambiando algunas de estas cosas, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, lo hace mucho más interesante, ¿no? Antes
en mi familia no se podía hablar de temas de derechos sexuales y reproductivos o cosas o sobre el aborto en específicamente, ¿no? Y son cosas que ahora se colocan en la agenda también en algún momento o en alguna conversación, ¿no? Con causales o sin causales, pero se coloca dentro de, entonces, dentro de mi comunidad pasa lo mismo, ¿no? Y dentro de mis espacios universitarios también, no es lo mismo cuando no es lo mismo hace 10 años dentro de la universidad intentando colocar el tema de unión civil o intentando hablar de déjala decidir, a que ahora, ¿no? Donde hay más grupos feministas, donde ya no solamente hay un colectivo con el cual resistíamos antes, sino que ahora hay 2 o 3 colectivos feministas hablando del aborto por todas las causales, hablando de matrimonio igualitario y de otras demandas también en el tema de derechos para las mujeres y identidades, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se van viendo cada una de las dinámicas, de los caminos. De hecho, tampoco en los últimos 5 años también en materia legislativa se ha cambiado bastante y también ha sido producto de las luchas de las compañeras feministas dentro de estos espacios, ¿no? Tanto quienes estaban dentro de los espacios de representación como las compañeras que estaban afuera haciendo presión. Y me ha tocado estar haciendo afuera presión y me ha tocado estar adentro también acompañando a algunas compañeras, a algunas voces. Entonces, yo creo que el panorama que podría haber, por lo menos para mí, en el marco de los últimos 10 años o 15 años, definitivamente tiene muchas lecturas porque tiene que ver también desde mis espacios reducidos, de donde yo podía ver el mundo, y desde los espacios donde después yo pude aperturarme un poco más o generar unos binoculares mucho más grandes, y fue de la mano también de compañeras que en sus procesos de luchas anteriores me permitieron estar ahí sentadas con ellas o me permitieron estar ahí conversando con ellas. Y me permitieron, me refiero a las oportunidades que se aperturaron para que yo pueda estar estudiando o para que yo pueda participar o para que mi voz sea escuchada en otros lados, ¿no? Entonces, esto lo veo en una referencia de una forma mucho más macro, ¿no? De una forma en la que sí, pues hemos ido avanzando, se han avanzado desde distintas luchas, ¿no? Desde compañeras feministas que han estado dando voces, pero desde compañeras también que quizás no se consideraban feministas en un momento, pero que han estado denunciando violencias también desde sus territorios y permitieron que otras mujeres tengan una mejor calidad de vida. ¿Cuáles son 2 proyectos que te parezcan como muy relevantes en los que has trabajado? ¿Proyectos de tus organizaciones o proyectos como socióloga, ¿no? Acompañando estos otros espacios de los cuales acabas de hablar? 2 proyectos. ¿Dentro de mi carrera profesional o dentro de los activismos? En cualquiera de los 2. Dentro de los 2 proyectos, 2 cosas. Yo creo que con mujeres desaparecidas, por lo menos el proyecto de hacer una comunidad de donde se encuentren, poder hablar de estas cosas, creo que son una de las acciones más potentes, por lo menos que podamos tener. Al margen de generar incidencia hacia afuera, de revisar los casos, de nosotras mismas tener en cuenta de a dónde hay que incidir, el momento o los espacios donde nos encontramos para conversar, para preguntarnos cómo estamos, para hablar sobre cosas que para nosotras son trascendentales, creo que es una de las cosas que por lo menos nos genera también, nos acompaña, nos genera tranquilidad, nos da aquello que no recibimos o aquello que no reciben las familias y que deberían de hacerlo por parte del Estado, ¿no? Esos espacios de acompañar y generar una sanación también colectiva. Entonces, y son muchas de las cosas en las que a veces se olvida también, ¿no? Por lo menos en casos de mujeres víctimas de violencia o de otros, ¿no? Y que luego termina generando costos sociales mucho más grandes. Entonces, una de las cosas que a mí me parece importante es eso, encontrarnos entre nosotras, conversar, hablar sobre los casos de sus hijas, sobre cómo se encuentran, hace que las familias tengan este proceso sobre todo mucho más llevadero, o hace que este proceso no sea aún más doloroso, ¿no? Frente a todas las ausencias sociales y estatales. Entonces, esa sería una, creo que, de las cosas que a mí me parecen más interesantes. Y lo otro es que con los clubes de niñas, por lo que se apuesta y la base de los clubes de niñas es las decisiones de ellas. Entonces, pues puede a veces sonar como un poco extraño decir cómo vamos a dejar que las niñas decidan absolutamente todo, pero de eso se trata, ¿no? Y de eso es lo que se trata cuando decimos luego
¿por qué hay mujeres que no denuncian violencia, ¿no? ¿O por qué les estamos siempre dando órdenes a las mujeres diciendo de que lo hagan o que denuncien o por qué no lo hacen? Entonces, antes de preguntarnos todas estas cosas, creo que debemos de preguntarnos si las hemos dejado hablar a las niñas, si hemos dejado, es más, no dejamos, no es que otorguemos nosotras, sino que permitamos que sus voces sean escuchadas. Entonces, los puros de niñas se hacen bajo ese tipo de dinámicas, en el que algún momento yo ya no estaré, en el que en algún momento ya no estarán otras compañeras, y que ellas son quienes van a liderar estos territorios, en que ellas van a ser las siguientes alcaldesas, regidoras, las siguientes, no sé, presidentas, como muchas de ellas quieren serlo. Entonces, de eso... De eso hablamos cuando nos referimos a una construcción colectiva dentro de un solo espacio y de territorios fortalecidos, ¿no? Y que sean mujeres quienes estén liderando estos caminos, y sean mujeres quienes estén construyendo también y acompañando los sueños de otras mujeres dentro de sus propias oportunidades, ¿no? ¿Y en qué proyecto estás trabajando actualmente, Kate? Bueno, ahora en realidad estoy haciendo más en medio de esta pandemia. Estamos tratando de ver el tema de base de datos, generar base de datos sobre cuál es la recurrencia y las ausencias también que sienten las familias. Entonces, creo que hay una de las cosas que nos sigue faltando, si bien se va a implementar el registro nacional recién, ¿no? Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas. eh, Sabemos de que este registro no va a contemplar otros datos, ¿no? Los datos anteriores al 2018, sino que estos otros casos que se dieron en el 2010 o 2015 van a ser olvidados, por lo menos es que no están dentro de un registro. Entonces necesitamos también identificar cuáles han sido las problemáticas en este rango y identificar también cuáles han sido las problemáticas respecto a la atención de mujeres, a la atención de casos de mujeres desaparecidas. Esto lo estamos tratando de trabajar a partir de una data también, junto con un pequeño equipo que hemos tratado de formar con otros compañeros y compañeras de mujeres desaparecidas. En realidad somos como 3 y cada uno con habilidades diferentes, entonces ahorita estamos como tratando de idear esto, ¿no? El tener la información que nos permite luego generar también políticas nacionales, porque en la actualidad no existe la Política Nacional de Igualdad de Género, no menciona en ningún momento la problemática de desapariciones de mujeres, y tampoco existe ninguna política que dé respuesta en referencia a esto, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos vitales, y que no se cierra teniendo el registro, que no se cierra generando un pequeño cambio al protocolo, no, absolutamente no. Hay una serie de problemas recurrentes y que se van a implementar a partir y que esperamos que puedan visibilizarse a partir de esa iniciativa en la que ya vamos a estar trabajando, y que me imagino que en los siguientes meses la vamos a tener, ¿no? Entonces eso es un poquito lo que ahora estamos haciendo. Qué excelente, qué necesario. Uh-huh. Kate, tú también que has pasado por la universidad y por estos ámbitos académicos, ¿cómo ves la relación entre la investigación y el activismo feminista? Uh-huh. Súper necesario. Es sumamente necesario que nosotras mismas vayamos contando o vayamos generando reportes, que vayamos elaborando espacios de construcción desde nuestras propias miradas, pero también enunciándolas directamente con representatividades, ¿no? Representatividades en el sentido de poder plasmar ese pedazo de historia también, junto con las acciones y acompañada de cada uno de los procesos, porque la historia siempre nos la han contado de otra manera, ¿no? Y creo que es sumamente importante también que tengamos eso para las niñas, y que también en estas memorias estén también los nombres de niñas que están construyéndolo, ¿no? Porque también a veces pasa que en los procesos de investigación terminamos redescubriendo, terminamos levantando el polvo sobre mujeres que construyeron historias, sí, que estuvieron atrás, pero nos faltó cada uno de estos caminos de donde se encontraban antes, ¿no? O estos caminos que están viviendo en estos momentos. Entonces, yo creo que es importante también empezar a hablar de eso, ¿no? O que sé que hay muchas tesis, por lo menos en el tema de estudios de género, de las alcaldesas, de cómo se están enfrentando en estos momentos, o cómo va el tema de paridad y alternancia en distintos espacios, o los temas de cuotas en otras regiones, en comunidades también. Entonces, este tipo de información, este tipo de tratamiento de la información en datos, este tipo de tratamiento de la información en sentidos cualitativos a través de las vivencias de cada una de ellas, es sumamente importante poder tenerlas dentro de un memorial, y un memorial no solamente que quede en un memorial feminista, sino en un memorial académico que sea para todas las niñas y los niños también en nuestro país, ¿no? Creo que a partir de ello vamos a poder también tener
la construcción de sociedades más equitativas y poder tener un panorama mucho más amplio de qué es lo que se está haciendo en estos momentos también donde hay que disputar la historia, ¿no? Y la memoria. ¿Cuál sería tu análisis, tu evaluación, tus expectativas del movimiento feminista en el Perú? Yo creo que el movimiento feminista en estos momentos está o por lo menos ya centrándonos, haría una revisión desde América Latina hasta el Perú, se encuentra en una ebullición inmensa, ¿no? En estos momentos estamos como en un momento efervescente donde cada día hay un rostro nuevo desde los feminismos, ¿no? Si bien antes quizás nosotros éramos, ¿no? Un rostro nuevo, en este caso quizás mis compañeras y yo éramos un rostro nuevo, pues ahora hay 30 o 20 o 15 rostros nuevos en distintos espacios, haciendo cosas interesantes, haciendo cosas bonitas, articulando con otras compañeras. Entonces, las campañas por los derechos sexuales y reproductivos, está ahorita moviendo una marea verde en toda América Latina, en nuestro país nos estamos encontrando y estamos entre retos de poder articular dentro de nuestras diversidades, pero dentro de estos retos de la articulación del reconocimiento de nuestras diferencias, también está la articulación, también está el amor y el encuentro de cada una, ¿no? Porque yo es por lo menos lo que he podido percibir y es lo que a veces se da cuando hay ciertas acciones o ciertas cosas, ¿no? Donde la mirada de todas está también sobre cada uno de las cosas que van construyendo otras compañeras o de lo que se va haciendo. Entonces, creo que el encontrarnos y el reconocernos entre nuestra diversidad va a generar esta gran ola, sobre todo feminista, dentro de nuestro país, que ya de por sí se viene dando, ¿no? Se viene dando con cada una de las acciones de otras compañeras. ¿Cómo ha sido tu relación con otras organizaciones de mujeres en tu trabajo? Bueno, yo lo he tenido, me ha ido creo que bien, con otras compañeras hemos participado de espacios no sé, pues en acuerdos, en poder hacer, hemos hecho campañas de incidencia, hemos coordinado varias cosas en acciones, entonces nos ha ido, creo que por lo menos en estos años en los que he estado, me ha ido como bien, no he tenido ninguna complicación con las compañeras, de hecho, las complicaciones a veces están en articular y en situación de tiempos, puesto que no solamente hay una vida no solamente somos activistas, sino que hay una vida detrás de tantas cosas, ¿no? En muchas de ellas, pero siempre ha habido como un compromiso, ¿no? O ciertos liderazgos también bien marcados que te empujan a generar más cosas. Entonces, bien, sí. ¿Y has tenido también oportunidad de trabajar con organizaciones de mujeres de otros lados de Lima, o sea, del Perú, mejor dicho, fuera de Lima? Uh-huh. No en proyectos sostenidos mucho más grandes, pero sí en algunas cosas en específico, sí, ¿no? Me ha tocado ir a Ica con las compañeras de Ayacucho, creo que en Ayacucho he conocido mucho más colectivos, luego con otras compañeras ya han sido como coordinaciones con vía telefónica, ¿no? Con compañeras en Loreto, con compañeras de Tarapoto, ¿no? Entonces, con compañeras en Puno, con compañeras en Arequipa, con compañeras en La Libertad, en Piura. Sí, me ha tocado articular así con compañeras, ahora como haciendo un poco más de memoria, me ha tocado articular con compañeras de distintos lados, sí. Pero creo que con quienes he tenido mayor recurrencia en actividades en específicas han sido con compañeras en Ayacucho y con compañeras en Ica también. Uh-huh. ¿Y cómo ha sido tu articulación con otras feministas de otros lados del mundo? Hablaste antes de lo de la red de personas desaparecidas, pero imagino que habrán más experiencias también. Uh-huh. Sí. Y en realidad con lo de las compañeras de la red, fue a partir de que cuando yo voy a coloquios, siempre trato de mapear quienes hablan sobre temáticas de mujeres desaparecidas o desapariciones. Entonces me contacto con ellas y las busco y trato de plantearles la propuesta y el proyecto, ¿no? Si les parece interesante. Entonces es así como he podido conocer a compañeras que están investigando sobre desapariciones en México. Estas compañeras me han contactado también con otras compañeras más allá de las buscadoras, ¿no? Que son madres también que van en distintas cosas buscando a sus hijas, ¿no? He podido contactarme con otras campañas, ¿no? Como ellas iniciaron, por ejemplo, en la cuarentena, el hasta encontrarlas, con imágenes de yo estoy en casa, donde se encuentra Mariana o donde se encuentra tal chica. Entonces, hemos compartido campañas en denunciar y decir, tal
tal título puede ser mejor, tal cosa puede impactar más. Estamos intentando planificar en estos momentos por lo menos un webinar o algo donde puedan hablar distintas compañeras de distintos países, desde especialistas y familiares también, en el tema de desapariciones. Nos ha tocado también, de hecho, ver la problemática de desapariciones de una forma transversal en nuestra América Latina, en el sentido de las deficiencias, donde a todas nos falta un registro, donde a todos nuestros protocolos no están funcionando. Entonces, la articulación ha sido en base a las problemáticas, y en base a estas problemáticas también ha retroalimentado nuestro acompañamiento y aprendizaje, ¿no? Entonces, ahora somos como muy, muy amigas de poder pasarnos información o cosas así, ¿no? En el caso de Ecuador, estamos haciendo la coordinación todavía con asociaciones de familiares de personas desaparecidas también, donde se presentan también un alto porcentaje, en un 60%, a diferencia de las desapariciones de mujeres, ¿no? Igual en Argentina, con compañeras en Colombia, ya fue en base a una coordinación por el BID, que me invitaron a una presentación. Entonces, luego mencionándoles la temática y las ausencias y las cosas que están planificadas, empezamos otro tipo de conversaciones, entonces donde ellas se sumaban a esta iniciativa también. Entonces es así como se ha ido generando como una red, ¿no? Hace 2 años me tocó estar en Suiza, y hay compañeras también de Francia que están tratando de mapear la problemática. Entonces todas vamos como un cardumen tratando de empujar una sola línea, ¿no? Y creo que esa línea es lo que alimenta también nuestras relaciones interpersonales y nuestras relaciones en respecto a la mirada desde los feminismos y respecto a la mirada desde los movimientos de mujeres desaparecidas, ¿no? Y cuando hablamos de feminismo y en estas distintas agendas que hay y diversas agendas que hay en el movimiento de mujeres, ¿cómo crees que el movimiento feminista en el Perú está lidiando con esas diferencias? Yo creo que sí nos encontramos con bastantes retos, ¿no? Yo creo que hay una necesidad de generar una mayor lectura sobre otras propuestas, ¿no? Otras propuestas que se están dando desde los territorios. Hay otras propuestas que se vienen dando desde otros espacios que están más allá de Lima, ¿no? De otros espacios que se encuentran en comunidades, ¿no? Donde si bien hay compañeras que están trabajando desde los feminismos, pero también hay otras compañeras que quizás no se enuncian feministas, pero vienen colaborando con organizaciones feministas. Entonces, creo que ahí está nuestro principal reto, en tratar de dar otro tipo de enfoques, otro tipo de miradas también, y que estas miradas nos permitan generar propuestas y políticas nacionales, ¿no? Sobre todo cuando luego ya muchas compañeras logran acceder a cargos de representación en políticas nacionales, ¿no? En políticas que nos puedan cambiar las cosas. Ahí hay varias ausencias que por lo menos en ese tiempo he venido identificando cuando ya empiezo a trabajar con poblaciones indígenas y todo ello, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos distintas dinámicas también desde nuestras políticas sociales, distintos enfoques desde nuestras políticas, con una transversalidad intercultural, pero que no solamente base con hablar de la transversalidad del enfoque, sino que nos base también con hablar con políticas efectivas que puedan responder a cada una a esas diferencias, ¿no? Y de eso se trata el entender una problemática estatal, ¿no? Una problemática pública. Y en el marco de esta problemática pública menciono a los feminismos porque somos nosotras quienes terminamos colocando las agendas, y porque lamentablemente se necesita de compañeras, se necesita también de voces que estén día a día ahí enunciándolo, de voces que estén día a día de ahí demandándolo, para que haya una respuesta y una voluntad de quienes lamentablemente nos gobiernan y siguen siendo hombres, ¿no? Entonces, yo creo que es por eso sumamente necesario que se haga la lectura desde los dos espacios, ¿no? Desde quienes se tienen la oportunidad, con todos los retos y con todas las dificultades, de participar en espacios de representatividad, pero también desde quienes estamos desde la sociedad civil, acompañando otros procesos y generando reflexiones a partir de la problemática nacional en las distintas diversidades, pero sobre todo englobando las otras voces, para que estas problemáticas no solamente sean centradas en las urbes, sino también sean vistas desde espacios rurales, sean vistas desde los distintos lados de nuestro país, y sobre todo desde distintas miradas también desde las limas, donde hay niñas que nunca han escuchado hablar sobre feminismos y no tienen por qué enunciarse feministas, pero sí hablamos de voces que tengan que estar denunciando la violencia, o por lo menos que no callen ni un minuto de silencio, y que sepan que cuando hay una compañera feminista o alguien que se enuncia feminista, hay alguien en quien confiar, ¿no? Entonces creo que es también.
Y ya para terminar, Kate, ¿cómo ha cambiado el COVID, esta crisis sanitaria, tu trabajo? Wow, un montón, un montón. De hecho, hay cosas en las que nos ha facilitado para poder coordinar, porque a veces los tiempos no nos daban, o por lo menos a mí no me daban de estar corriendo. Yo en las mañanas, los sábados, tenía club de niñas, entonces yo los sábados en la mañana estaba en un club, almorzaba rapidito en la mitad del camino y me iba en la tarde al otro club, porque no está encargada yo la otra ventanilla. Luego en las noches iba a las reuniones con mujeres desaparecidas o así, ¿no? Trataba de cómo Mm. turnarme. Entonces, por lo menos ha cortado distancias en el sentido de poder, con algunas personas, en el sentido de poder facilitarnos un poco, pero con otras nos ha alargado las distancias, ¿no? Nos ha generado mayores barreras de poder comunicarnos. Entonces, esta es una de las dificultades, por ejemplo, que se presenta ahora con las niñas, ¿no? Donde no todas tienen acceso a Internet, donde no Claro. todas pueden descargarse el Zoom. Entonces, estas barreras digitales nos están en estos momentos sí chocando un poco. Estamos tratando de buscar las formas de cómo generar las oportunidades con algunas de ellas, como para poder por lo menos saber cómo estamos, porque sabemos que en este momento la dinámica ya no es la misma que antes, ¿no? En el club, de nos encontramos, hacemos cosas juntos, sino que en este momento la dinámica es por lo menos escucharnos, saber cómo estamos, si están bien ellas dentro de sus casas, cómo se están sintiendo en estos momentos, qué entienden por lo que está pasando, ¿no? Entonces, eso con ellas, en estos momentos nos encontramos en eso con ellas y bueno, y con las familias de mujeres desaparecidas, menos mal todas por lo menos manejan redes sociales o el WhatsApp, que es donde nos podemos comunicar o escribir y de hecho las propuestas siguen saliendo porque también es toda una forma de difundirlo y nació desde las redes sociales, ¿no? Entonces, ahí seguimos. Uh-huh. ¿Y cómo crees que ha afectado el COVID, particularmente a las mujeres? Uf. El COVID ha generado otra emergencia más sobre la emergencia que ya vivíamos, que ya veníamos viviendo las mujeres durante todo este tiempo, durante décadas, ¿no? Eh, y a partir de estas otras emergencias salen una serie de lemas que últimamente ya nos han tocado repetir innumerables veces, y es Mm. el que nosotras hemos vivido siempre, por ejemplo, respecto a las medidas de emergencia, de emergencia hemos vivido en un toque de queda constante, ¿no? O sea, siempre nos hemos encontrado dentro del rango de los posibles riesgos en los que nos podamos estar. Entonces, no solamente hay una dinámica de hacia afuera hay un peligro, sino también hay un entendimiento, y que creo que eso era ya conocido por las estadísticas que se presentan en nuestro país, que hay una serie de violencias dentro de los hogares, ¿no? Entonces, en estos momentos se empieza a poner el foco de todas esas series de violencias que se viven dentro de los hogares como si fuese una novedad, cuando en realidad es algo que las mujeres han venido sobreviviendo durante décadas, ¿no? Entonces, el salir, el encontrarnos también hacia afuera era a veces una suerte de alivio, ¿no? Y en estos momentos tenemos dos emergencias. Una, o nos cuidamos adentro de poder sobrevivir ante un episodio, o afuera a contagiarnos o contagiar del COVID, ¿no? Y no solamente salimos afuera, sino que luego esta también es una carga de responsabilidad sobre las mujeres dentro de sus propias casas, ¿no? El tema de los cuidados, este sostenimiento de la vida que están generando también las mujeres en estos momentos y que se termina perpetrando en los roles de género, ¿no? El trabajo de los cuidados, no solamente en el sentido de la familia directamente, sino el trabajo de los cuidados también que se sigue perpetrando en otras imágenes, en el sentido del cuidado de los enfermos, en el cuidado de la ciudad, en el sostenimiento de la vida, porque en estos momentos quienes están disputando en zonas en mayores condiciones de pobreza, en mayores situación de pobreza, son las mujeres con las ollas comunes. Entonces, son una serie de roles que se terminan replicando, y hay una serie de momentos en los cuales en estos momentos se encuentran las mujeres y que son parte de toda esta emergencia sanitaria que está agravando aún más, pero son quienes están salvándonos a todos y a todas, ¿no? Entonces, creo que eso también merece ser contado, merece ser recordado siempre, porque quienes están salvando en estos momentos este país son ellas, ¿no? Son las mujeres y son muchas veces las niñas también. Entonces, yo creo que en estos momentos hay una emergencia triple o cuádruple sobre el cuerpo de las mujeres, sobre el cuerpo también de las niñas y de los niños, y una emergencia sobre la transversalidad de todas esas otras formas de violencias y de olvidos que se ha vivido durante décadas en nuestros sistemas de desigualdades con los cuales se siguen perpetrando, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que está pasando en estos momentos. Muchas gracias, Kate. Muchas gracias por tu tiempo. Qué importante el trabajo que realizas. Bueno, he disfrutado mucho la entrevista y he conocido más cosas de ti que no sabía.
que hacías y de tu vida también, ¿no? Bueno, te agradezco muchísimo el tiempo porque yo sé que estás súper ocupada y como ya sabes, la entrevista estará en un website donde podrás ver las otras entrevistas también y hay la oportunidad de que pongamos una bio tuya y una foto. Entonces, si tienes una foto que particularmente te gustaría que esté, pues sería la voz que me la mandes igual con una bio corta. Igual te voy a hacer acordar para que me mandes el formato de consentimiento y también me envíes justamente eso, la foto y la bio.